Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesante programa. Hoy vamos a hablar con una persona muy interesante que ha venido desarrollando un trabajo muy peculiar al frente de una revista llamada La Lectura. Me refiero a Roberto Ovalle. Roberto nos acompaña desde la ciudad de Chela, en Guatemala. Roberto, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, les saludo desde aquí de Guatemala, Quetzaltenango y específicamente desde la villa de San Luis Alcajá. Muchas gracias por la invitación, es todo un honor estar acá. Muchísimas gracias, Roberto. Esta es tu casa. Roberto, háblanos un poco de tu trabajo al frente de esta interesante revista, más o menos cuáles son los tópicos que allí se desarrollan. Bueno, esta revista, como bien lo mencionaste, se llama The Reading, que en español es La Lectura. Esta revista, la primera edición se publicó en julio del año 2018. Esta revista también puedo mencionar que es digital. El objetivo de la revista, de por qué no sacarla impresa y sacarla digital, es para poder abarcar muchos más sectores y no solamente dentro de Guatemala, sino en el ámbito mundial, ya que dentro de la revista pues hemos tenido a escritores de Chile, Argentina, España, México, Colombia y de otras partes del mundo. Y así poder facilitar la distribución de esta revista y que tenga muchos más lectores. La revista, pues, empezó como un sueño, ya que en lo particular me encanta la lectura. Desde joven, pues, me ha apasionado los libros, específicamente la literatura del terror, por lo que uno de mis escritores favoritos es el gran famoso Edgar Allan Poe, que es el padre del terror. Dentro de mis lecturas, pues, pude leer la biografía de Poe, por lo que me di cuenta que él, pues, aparte de ser un gran escritor, él tenía un sueño de poder publicar lo que era un periódico en su época. Este periódico, pues, el objetivo era poder reunir a varios eruditos, a varios grandes escritores y poder hacer algo fuera de lo común, ya que él escribía en ciertos periódicos, pero no le gustaba la forma de pensar de estos editores, por lo que se quería desligar y pues quería hacer algo diferente, totalmente diferente a lo que ya estaba acostumbrado. Esta revista, este periódico, el sueño que él tenía, pues empezó nombrándolo como The Pen o La Pluma, luego se fue evolucionando la idea y luego lo llamó The Stylus, que es el estilete. Esto aproximadamente fue en el año 1834, donde empezó la idea de este periódico, y ya en 1840 fue cuando ya empezó a lanzar esta idea y dar a conocer. En esa época, pues sabemos muy bien que la tecnología pues no era algo que predominaba ahí. Por lo tanto, él tenía que poder publicar físicamente ese periódico, y lo que esto basaba en buscar patrocinadores. Para buscar patrocinadores, pues sí era bastante complicado, no cualquiera iba a poder dar pues dinero en esa época, ¿verdad? Y poder patrocinar un proyecto totalmente nuevo sin saber si iba a fracasar o no, ya que tenía que tener suscriptores, que era lo que se daba en ese tiempo. Por lo que Poe empezó a buscar patrocinadores, lastimosamente pues no había mucha gente que lo quería apoyar, se acercó a grandes escritores, ya todos los escritores que iban a publicar dentro del periódico ya estaban, o sea, iba a ser una bomba en esa época al momento de lanzar ese periódico. Lastimosamente, él logró buscar y completó los patrocinadores, pero él falleció antes que se publicara este periódico. Solamente se quedó la portada. Nosotros podemos buscarlo en cualquier página de internet como The Stylus, y solamente está la portada donde Edgar Allan Poe iba a ser ese editor, pero todo se quedó como un sueño. Al momento Muy interesante, perdón que te interrumpa, muy interesante lo que nos estás comentando porque te estás remontando a un origen remoto que le da una dinámica muy particular a tu trabajo. Y nos estás introduciendo en una parte supremamente profunda de este ejercicio del desarrollo de la literatura y de contenidos. Eh,
Coméntanos un poquito sobre esos tópicos. Nos mencionabas que te habías enfocado también en la parte de, creo que fue del terror que mencionaste. ¿Cierto? Es que tu revista a nivel de tópicos tiene un solo conducto o la diversidad por donde va orientada. Porque incluso en la diversidad hay una orientación. Claro, claro, por supuesto. Bueno, dentro de la revista no hay específicamente cierto sector para poder hablar. La revista es un poquito amplia para que tener diferentes lectores. En lo particular, pues yo escribo dentro de la revista y mis escritos siempre son de terror, siempre es la parte de terror. Dentro de la revista, pues tenemos también poesía, tenemos una antropóloga que escribe, una arqueóloga, una doctora en arqueología, tenemos también historia, legislación, el ámbito de química biológica. Si nos podemos dar cuenta, o sea, hay una variedad con el objetivo de poder abarcar a todos los sectores, a todos los lectores, tanto niños, jóvenes y adultos. Porque al momento de poder basarnos solamente en cierta literatura, el círculo de las personas o de los lectores va disminuyendo y el objetivo es poder abarcar un gran porcentaje de esta, digamos, de la revista. Por lo que se optó a poder ser inclusivos con todos los escritos que envíen. Hay ciertas revistas o ciertos espacios donde está prohibido poder publicar ciertos temas por la creencia o por ciertas cosas fundamentales dentro de las políticas de la revista, pero nosotros pues somos un poquito de más de mente abierta, hablamos sobre temas también esotéricos, que es un tema un poquito pues complicado poder tratar ya en un amplio, un lugar pues que se pueda distribuir de forma amplia, ¿verdad? Por las creencias o ciertos puntos de vista. Muy interesante lo que nos estás comentando, por esa diversidad de temas que se tocan, ¿no? Y fíjense, queridos amigos de Contacto Global y Roberto, eh, lo vinculo mucho con el trabajo que nosotros buscamos hacer en este programa, donde precisamente le damos un espacio a la pluralidad, porque entendemos que la sociedad no está direccionada en una sola visión del mundo, en consecuencia no está direccionada en una sola línea de pensamiento. Sabemos que en la sociedad es tan importante la ciencia como lo puede ser la religión o lo puede ser otras artes o conceptos sociales. Partiendo de esto que acabo de decir, esa matriz que das en tu revista, nos hablabas de temas, por ejemplo, esotéricos y de ciertos temas que a veces no son procesados de manera simple por las personas. En este contexto, ¿cuál crees tú que es el verdadero punto medular del trabajo periodístico que ustedes realizan? Bueno, lo que yo considero es de que es poder brindarle a las personas ciertos conocimientos que a veces no están a nuestra vista o lastimosamente se nos da con que es una lectura no adecuada para cierta edad. Lo tratamos de dar, digamos, de involucrarlo, ¿verdad? Para que toda la población pueda adquirir ese conocimiento y no solo quedarnos nosotros con ese conocimiento adquirido. Y por lo tanto también todos los escritos pues pasan por cierto filtro de redacción, ya que también pues no, dentro de la revista no se permiten también pues un lenguaje obsceno, vulgar, ¿verdad? Para poder seguir con cierto estándar, pero por lo tanto dar a conocer todo tipo de literatura. Como te mencionaba, pues fue el origen de la revista, el sueño que Poe ya no pudo realizar, que es este periódico Stylus. De ahí nació mi sueño de poder realizar una revista con esa inspiración de mi escritor favorito, pero también fue abonado que en el año 2013 aproximadamente, pues yo era productor de radio con el licenciado Jonathan Rodas, perdón. Nosotros junto con él, pues era una radio que se emitía en España, en Zaragoza. También era por una forma virtual para poder abarcar a más población. Teníamos el patrocinio de Casa de la Cultura de Quetzaltenango, la Municipalidad de Quetzaltenango,
la Municipalidad de Salcajá y el Consulado de España nos estaban apoyando con este proyecto, y en esta radio nosotros hablábamos sobre diversidad de temas. Hablábamos sobre historia, sobre la conquista, sobre los templarios, sobre la hechicería, sobre las leyendas urbanas. Teníamos invitados, por ejemplo, hablábamos sobre Drácula, una leyenda urbana que se ha dado. Nos basábamos en el ámbito mitológico de quién era Drácula. Luego, posteriormente, nos pasábamos al ámbito histórico, que pues fue origen de Vlad Tepes, que era un empalador, que se le consideró como el empalador, un gran personaje dentro de la historia. Luego nos íbamos también a ciertas leyendas urbanas, también, por ejemplo, como las brujas, la hechicería. Invitábamos a teólogos para que nos hablaran específicamente cómo la Biblia menciona y reconoce que la hechicería existe. Invitábamos también a médicos que nos hablaban de que dentro de la comunidad o dentro de los ritos de las brujas, pues ellas utilizaban ciertos ungüentos que se utilizaban en el cuerpo para poder, era un ritual que ellas utilizaban, pero esos ungüentos era una droga que ellas utilizaban, de que se lo colocaban, inconscientemente ellas se drogaban y tenían alucinaciones. El objetivo era tener varios puntos de vista, ya que al momento de poder hablar con gran cantidad de personas, si uno se basa solamente en cierta área, pues se va perdiendo cierta credibilidad. Por lo tanto, teníamos expertos en cada materia y ver el punto de vista de cada uno. Después la radio finalizó. Estuvimos en la radio aproximadamente dos años con el licenciado Jonathan Rodas, y luego pues quería que renaciera nuevamente este proyecto, solo que ya no como una radio, sino ya de forma escrita, por lo de Edgar Allan Poe. Entonces empezamos también me estuvo apoyando el licenciado Jonathan Rodas nuevamente a poder escribir. Él específicamente escribe sobre el ámbito esotérico, sobre historia, sobre arqueología, va escribiendo esos ámbitos. Correcto, Roberto, muy interesante todo lo que nos estás contando, dándole a las personas que están viendo Contacto Global un espectro amplio de cómo ha sido la construcción y el proceso de aportes de los distintos temas en tu trabajo. Imagino que tú al frente de esta revista, evidentemente, desarrollas, porque estamos hablando de pluralidad y de variedad de temas y de enfoques, ¿no? Lo decías. Pero todos los medios de comunicación desarrollan una línea, desarrollan una línea editorial. Evidentemente, siendo tú un hombre conocedor de los temas, de muchos de los temas que ahí se tocan, de misticismo, de temas tal vez esotéricos, entre otros, me imagino que al igual que nos pasa a nosotros los comunicadores en el ejercicio de este compartir con las fuentes de la noticia, de la información, tú vas creciendo en el concepto de aportes que tú vas recibiendo a tu forma de hacer las cosas y a tu manera de pensar. Partiendo de este criterio y siendo tú un conocedor de muchas de estas ramas, ¿cuál es el objetivo que persigue tu revista para llevarle a las personas estos temas que, como dijiste hace rato, son poco comunes? ¿Cuál es la misión? Bueno, como anteriormente lo había explicado, hablé más un poco también sobre cómo se dio de origen a la revista, el objetivo de la revista, cómo fue la idea que nació. Pero el objetivo también principal de la revista es que, lastimosamente en nuestra actualidad, la lectura se ha dejado bastante en el olvido. Los jóvenes y niños pues ya no toman un libro y ya no leen por placer. A veces, lastimosamente, en las instituciones, en los colegios o universidades se les pone o se les da una lectura, pero una lectura obligatoria, por lo que esta lectura pues ya no es algo enriquecedora para la persona y ya no presta esa atención, sino solamente lo lee por compromiso, hace un resumen si se lo pide, a veces se pasan pues copia, ¿verdad? Pero ese amor a la lectura se ha dejado en el olvido.
También lo que se ha dejado bastante en el olvido, y es algo que yo siempre me gusta recalcar de la revista, es sobre la tradición oral. Considero que la tradición oral pues ha venido desde épocas antiguas aquí a prevalecer dentro de, dentro de nuestro entorno, donde en muchas partes del mundo la tradición era poder reunirse con la familia a la par de una fogata después de la cena, poder hablar sobre leyendas urbanas, sobre creencias, sobre mitos, sobre historia, y eso irlo heredando generación tras generación, ese conocimiento, irse heredando generación tras generación. Posteriormente, pues ya fue algo más pactado por medio de escrito, con la lectura, y en el siglo XXI donde estamos, pues lastimosamente esa lectura se ha dejado en el olvido. Y entonces el objetivo principal de la revista es poderles dar esa lectura a las personas, una lectura interesante, y la diversidad es por si, bueno, a mí no me gusta la literatura de terror, pero me gusta la poesía, bueno, me voy al segmento de poesía y voy adquiriendo, ¿verdad? Ese hábito nuevamente de lectura, porque sé que nuevamente el siguiente mes voy al sector de poesía y vuelvo a leer otro pedazo. Si no me gusta la poesía ni la literatura de terror, me voy al ámbito histórico, voy donde sé que la persona que escribe historia, me pongo a leer, y por lo mismo hay una diversidad para que las personas vayan adquiriendo nuevamente ese ámbito de lectura que se tiene. Y también lo que nos ayuda es el ámbito virtual, ya que es poquito más viable que una persona pueda agarrar su teléfono, su iPad, su tableta, su computadora y poder leer, que ir a un supermercado, ir a una tienda de libros, adquirir una revista, que es un poco más complicado. Si no les gusta leer, mucho menos lo van a hacer, pero si lo miran en redes sociales, si miran que la plataforma es accesible para poder entrar y de forma gratuita, que es lo que nosotros distribuimos la revista, pues poderlos motivar, ¿verdad? Que puedan leer, adquirir esos conocimientos del ámbito que les gusta, para poder ampliar más sus conocimientos, y de ser así, si se motivan a escribir, pues nosotros les damos las puertas abiertas a todo escritor como colaborador externo, para que puedan dar a conocer ese trabajo que a veces es un poquito de miedo, ¿verdad? El poder publicar por primera vez. Conozco a muchos escritores que nunca han publicado y todos se lo reservan, primero porque no se les brinda un lugar donde poder publicar, y si se les da un lugar, pues es un alto costo que ellos no tienen como escritores independientes para poder costear este pago. Y el segundo punto es porque no se animan, o porque piensan que su documento, su escritura, pues no tiene la calidad necesaria para poder dar a luz. Entonces, esos factores son esenciales dentro de la revista. Primero, para motivar a personas escritoras que puedan seguir escribiendo y darles esa oportunidad de forma gratuita también. Y a las personas que empiezan a leer, darle una diversidad de temas para que puedan adquirir este conocimiento de una forma accesible, no tediosa, ya que la escritura es de 2 páginas cada sector, entonces algo accesible, ¿verdad? Para poder ir adquiriendo ese hábito. Muy importante lo que acabas de decir. Voy a comenzar por el principio, en tanto a rescatar la lectura. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque la lectura es el origen máximo del saber. El hombre desde la antigüedad ha recurrido a distintos métodos para acceder al conocimiento, siendo el principal la lectura, y a través de la lectura el estudio de lo que se está leyendo. Y ciertamente, si bien las redes digitales facilitan el acceso a un universo gigante de conocimiento, también a veces lo simplifican, y pareciera que generaciones tras generaciones el individuo se estaba volviendo flojo o perezoso para leer, y a muchas veces se simplifican las cosas viendo un video. Se da, ¿no? O sea, hay muchas que es válido, pero la estimulación y el aporte que da la lectura no lo sustituye nada, y eso es muy importante. Por otro lado, dijiste algo muy interesante, que es esa posibilidad y ese acceso que le dan a los escritores. Es muy importante porque indiscutiblemente existen millones de personas con conocimientos riquísimos que requieren ser compartidos, pero si no encuentran ese portal
esa fuente que permite exteriorizar su conocimiento simplemente se queda allí. Y es una misión muy bonita la que estás haciendo desde ese punto de vista. Tú puntualmente, avanzando en nuestra conversación, ¿cuál es el tema en el que tú te has especializado y el que más has empujado desde esta nueva plataforma, desde esta revista que manejas? ¿Cuál es el área del conocimiento en la que más te concentras? Bueno, como mencionaba, el escrito que yo publico se enfoca directamente sobre la literatura del terror. Cuentos de terror, narraciones y muchas son también experiencias propias. Dentro de la revista solo me he enfocado en escribir, pues solo el ámbito de terror, que es algo que me apasiona. Pues mi profesión, yo me dedico al ámbito jurídico, en el área fuera de la revista, pues tengo una especialidad en Derecho Indígena, he escrito también publicaciones de Derecho Indígena sobre las comunidades, sobre las costumbres, pero ya que mi pasión es la literatura del terror, considero de que la revista es un lugar idóneo para poder expresar ese sentimiento, ¿verdad? Poder dar a conocer esas como leyendas urbanas que se han dado aquí en mi país, que es bastante, son leyendas populares como La Llorona, el Cadejo, el Sombrerón, unas que también existen en otros países y muy populares. Trato de rescatar esas historias que contaban, esas historias que contaban los abuelos. Interesante, interesante y ciertamente dijiste algo muy importante que contaban los abuelos y la pregunta que uno debe hacerse frente a eso que acabas de decir es ¿por qué lo contaban los abuelos? En ese contexto, cuando tú te enfocas en este género del terror, ¿lo haces por simple inquietud, curiosidad, o porque más allá de eso has profundizado en la interpretación, en el conocimiento e incluso en las vivencias de estas leyendas de las que nos estás hablando? Bueno, considero que de todo un poquito. A mí el hábito de la literatura del terror empezó a apasionarme porque desde muy pequeño mi padre nos juntaba con mi hermana y mis primos a contarnos historias de miedo, historias que le habían pasado a mi abuelo, a su bisabuelo y a él. Entonces esa inquietud pues empezó a apoderarse de mí, ¿verdad? Por lo tanto, ya cuando empecé a crecer, pues empecé a tomar ya la lectura de mi propia mano, fue cuando conocí al escritor Edgar Allan Poe, a través de que adquirí el primer libro de Edgar Allan Poe, que fue lo primero que leí fue El Cuervo, un poema muy famoso y muy enigmático y profundo, puedo decir. No solamente lo leí, sino traté de descifrar qué significaba el cuervo. Empecé a poder ver que Edgar Allan Poe no solamente lo escribió porque le gustaba, sino tenía un mensaje oculto de parte del ámbito espiritista, de cómo él dice de que toma un libro de olvidada ciencia, que sabemos que son los grimorios, los libros de hechicería, al momento de que él se adentra a ese conocimiento, pues fue que se aparece ese cuervo negro que lo atormentó de por vida, ¿verdad? Hay varias teorías donde pues dicen de que pues un demonio se acercó a él se trató de apoderar pues eso me empezó a inquietar. Por lo tanto, pues empecé a estudiar un poquito más eh, ya formal sobre teología en el ámbito de demonología. Ya empecé a tomar libros, empecé a tomar cursos con sacerdotes, empecé a adentrarme en ese conocimiento del espiritismo, ¿verdad? En el ámbito religioso. Y por lo tanto, pues empecé a ver un poquito más sobre el ámbito de terror, sobre las leyendas y aparte experiencias propias. Como mencionaba dentro de la revista, pues he publicado relatos que son experiencias propias. Hay uno que se llama el ojo del mal, que es una experiencia del grito de la Llorona, que es algo bastante conocido. Casualmente yo vivo frente a un río, que una de las tradiciones de aquí de Guatemala es que la Llorona pasa por los ríos, pues dando ese lamento, ¿verdad? Buscando a sus hijos. Por lo tanto, han sido experiencias propias, conocimiento que he ido adquiriendo a través de libros, y por lo que me voy basando dentro de en los escritos que realizo.
muy interesante y me llama poderosamente la atención porque es cierto que muchas de estas leyendas son urbanas y son muy coloquiales de regiones particulares del continente. Pero hay otras como La Llorona, que es la que estás tocando, que es muy popular, es muy popular. La Llorona, bueno, la conocen de México para abajo, ¿no? E incluso en otros países hasta le dicen algún nombre diferente. Fíjate que esta parte de la que estás hablando ahorita, primero es un rescate cultural de las leyendas populares que han viajado generación tras generación, pero segundo, es parte de un concepto que te hace preguntarte, y eres un investigador, indiscutiblemente, te hace preguntarte por qué existe la leyenda, o sea, cuál es el origen de las leyendas. Las respuestas podrían ser muchas, indiscutiblemente. Podría ser desde un hecho real alterado que viajó generación tras generación hasta de repente simplemente un invento de la cultura social que igualmente hizo su viaje. En tu investigación para el desarrollo de este tipo de artículos, ¿qué te has encontrado tú como elemento realmente que tú digas, wow? O sea, esto me atrapa porque mira los orígenes, mira este sentido, mira tal vez estas evidencias o estos testimonios. ¿Qué te has encontrado en tu camino referente a este tema? Bueno, el camino ha sido bastante amplio en lo particular. Al momento de hablar de estos temas con otras personas o poder buscar libros, a veces es la información un poquito limitada y aparte también a veces las personas son un poquito de mente cerrada. Por lo tanto, al hablar o escuchar estos temas, pues entra un temor por lo desconocido, ¿verdad? Lastimosamente, muchos piensan que lo desconocido se asocia a algo malo cuando no es así. En las investigaciones que empecé a realizar, pues como tú bien lo decías, pues las leyendas y toda historia tienen un origen. ¿De dónde fue que empezó toda esta creencia? Porque tuvo que tener un origen, ¿verdad? Y ese origen, pues, tiene que ver con algo en particular. Por lo que yo también, tratando de adentrarme a este conocimiento de las leyendas, el ámbito de terror, pues también lo iba conjugando un poco con lo que es el ámbito médico. En lo particular me gusta un poco, me gusta bastante la psiquiatría, en el ámbito también neurológico, y por lo mismo empezaba a asociar. Hay personas que pueden ver, escuchar cosas, o sea, es algo paranormal o es una enfermedad que se puede asociar, ¿verdad? Y la esquizofrenia, puede ser la epilepsia cuando pues tiene manifestaciones físicas, movimientos de cuerpo y no tanto como una posesión demoníaca, por ejemplo. Entonces hay que tener varios puntos de vista al momento de poder investigar, no hay que cerrarse, porque al momento de cerrarse, si uno investiga, pues todo eso considero que se acaba y ya no tiene un fin primordial. Empecé entonces a poder ir a averiguar cuando me empecé a adentrar a todo este conocimiento con las leyendas. Lo particular es que al momento de que son ciertas leyendas y muchas personas tienen anécdotas, entonces es algo bastante curioso decir, ¿existe o no existe? Si no existe, ¿por qué un 20% de la población asegura haberlo escuchado? Entonces eso es lo que uno se va a preguntar. Me fui y fue algo particular, solo por algo propio. Empecé a realizar unas entrevistas con personas ya de la tercera edad, personas que aún conservaban lo de la tradición oral, sabían todavía las leyendas o cosas que les contaban sus papás. Por lo tanto, empecé a preguntar, a cuestionarlos, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos pasaban en sus tiempos? Si ellos alguna vez lo habían escuchado, habían visto, y poco a poco pues fui adquiriendo de qué está pasando acá. Entonces me di cuenta al final que el ámbito espiritual existe, el ámbito paranormal existe, pero también hay que a veces poder diferenciar el ámbito médico, el ámbito científico y el ámbito espiritual, ¿verdad? O lo que nacen también lo de las leyendas, que es bastante interesante y bastante intenso,
extenso, perdón, para poder hablar. Al momento que uno empieza con un tema, pues a veces ya no quiere terminar en el tema o vienen otras cosas más. Casualmente también conocí a una medium que fue colaboradora del programa donde yo era productor, y pues ya me empecé a cuestionar ciertas cosas, cosas que ella me contaba, cosas de que ella nos narraba dentro del programa. Fue bastante interesante poder asociar cierta realidad con ciertas creencias, ciertas comunidades donde aún siguen creyendo en ciertas leyendas. Lastimosamente, hoy en día, pues las leyendas se han ido perdiendo. Hoy le podemos preguntar a veces a un niño de 10, 12 años si conoce sobre la Llorona, el Sombrerón, el Cadejo, alguna leyenda urbana, y pues desconoce. Actualmente solo conocen sobre la tecnología y lo de hoy en día. Pero en la época antigua, o en nuestros tiempos, en 1900, por tocar, que un niño de 8 años le hablaba de la Llorona y pues era su mayor temor, porque sabían, y esa leyenda pues iba también dándose de generación en generación. Entonces considero que es un poco también interesante también si es a veces el subconsciente que hace que uno pueda pensar o asumir ciertas cosas por el temor. A veces el miedo nos hace ver, imaginar y escuchar cosas, o en realidad sí está pasando. Lo curioso es cuando son varias personas y el suceso que se realizó, todas las personas o el grupo, todos lo escucharon y todos lo vieron. Considero que ahí es un poquito complicado de decir, bueno, fue el subconsciente de todos al mismo tiempo, escuchar lo mismo, ver lo mismo, sentir lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar en realidad qué es lo que está pasando, o sea, qué mundo estamos viviendo, cuál es la tela que tenemos enfrente, y en realidad son ciertos los privilegiados que no tienen esa vela enfrente, ese velo enfrente que puede ver ese mundo espiritual. Es algo bastante curioso. No, y muy importante porque nos estás hablando de un mundo que ciertamente no se toca en todos los textos. Y vivimos mucho sobre la cotidianidad. Vivimos, tú lo acabas de decir, el tema de la tecnología. Y yo incluso, nosotros venimos de una generación donde no estaba tan expandida la tecnología. Nuestra tecnología era el televisor, pero no teníamos estos dispositivos móviles, tablets, todas estas cosas que hoy existen y que se han convertido para mal, porque como todo tiene su parte muy buena, que las tienen indiscutiblemente estos dispositivos, también su parte mal, negativa, se ha convertido en un consumidor agresivo de la mentalidad y de las distintas alternativas de recreación. Hoy es más fácil ver a un niño con un celular que con un balón de fútbol. Entonces, eso también preocupa algo. Y cuando vamos a tocar el tema del origen de estos mitos y leyendas, muchos pueden haber tenido un sentido espiritual real. Yo creo mucho en lo que estás diciendo, y creo en estas dos fases posibles. La fase científica, que nos puede explicar todo, por ejemplo, a través de temas médicos, pero como dicen en nuestras tierras, de que vuelan, vuelan. Personas que ciertamente pueden haber desarrollado algún plano del cerebro a un nivel que los permite ver un poquito más allá, desarrollar tal vez lo que llaman un sexto sentido. Ciertamente, en este último diálogo que estamos teniendo a partir de la última pregunta, hemos visto una conciencia adicional del ejercicio que tú buscas hacer a través de tu revista, porque a la vez no estás dejando perder parte de la cultura social. Indiscutiblemente que el mito de la Llorona, por decir un ejemplo, o por decir cualquiera, lo haya creado una abuelita hace 200 años, supongamos, para asustar a sus hijos, a sus nietos, o que realmente existe un fenómeno que hizo crear este mito, hace parte de la cultura. Y ciertamente trabajos como los que tú haces permiten refrescar eso. Cuéntanos un poco sobre el tema, retrocediendo un poquito a temas que tocábamos ya anteriormente,
nos dijiste algo muy interesante que sobre las personas que puedan tener, que quieren tener acceso a través de sus escritos a publicaciones, a publicarlos. En tu revista, para las personas que nos ven, que seguro más de uno es escritor, ¿cuáles son los requisitos para publicar en tu revista? Bueno, como te mencionaba, dentro de la revista tenemos a los escritores oficiales y tenemos a los colaboradores externos. Los escritores oficiales, pues, son escritores que han pasado por varios filtros, hemos conocido su trabajo, su trayectoria, para poder también publicar dentro de la revista. ¿Cómo poder identificar a los escritores o los colaboradores externos? Los escritores tienen la fotografía, el nombre y el país de donde escriben. Bueno, entonces abrimos esta brecha de los colaboradores externos. ¿Y qué significa? Nos dimos cuenta de que en muchas partes del mundo, también aquí en Guatemala, pues hay muchos escritores, como mencionaba anteriormente, les apasiona escribir y nunca han podido publicar porque no se les da la oportunidad o porque en los lugares donde se les da la oportunidad, el precio, el costo del espacio, pues es bastante elevado y no pueden costearlo mes tras mes. Entonces, que consideramos necesario poder crear este espacio de colaboradores externos significa de que cualquier persona que desea poder publicar dentro de la revista, pues se pone en contacto con nosotros, ya sea en nuestras redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Revista The Reading. Nos pueden buscar @revista The Reading en cualquier red social o en nuestro sitio web como revistathereading.weebly.com. Nos pueden enviar un mensaje a cualquier red social expresando ese deseo de poder publicar y pues nosotros le damos los lineamientos que son pues algo sencillo, qué tipo de letra, cuánto pueden publicar, el tamaño del documento que pueden enviar. Como les mencionaba, pues pasa por filtros donde mira de que no sea una escritura vulgar, una escritura con ofensas o cierto tema, ¿verdad? Que pueda perjudicar ciertos derechos inherentes de las personas en el momento de discriminación o cualquier tema delicado. Pero dándole paso libre a este documento, pues le decimos a la persona si hay espacio disponible en el mes, por ejemplo, de septiembre, le decimos su escrito se va a publicar. Si en dado caso lo tenemos lleno, les damos espacio en noviembre, por ejemplo, ¿verdad? Miramos en qué mes, porque mes tras mes se publica la revista. Dependiendo qué mes hay espacios libres, pues ahí le damos. Si todos los meses hay un espacio libre y la persona quiere publicar todos los meses, enhorabuena, se les da el espacio dentro de la revista. Y como les mencionaba, la única diferencia es que no se publica la fotografía. Si esta persona desea pertenecer ya como parte de los escritores oficiales, donde ya tiene lugar mensual de seguro, un lugar fijo, pues ya nosotros les pedimos otros requisitos también que tienen que tener por lo menos unos 7 meses constantes de haber publicado dentro de la revista como colaboradores externos para ver la constancia de esos escritores, ya que muchos publican un mes, otros ya no publican y pues necesitamos que sí sea algo regular, ¿verdad? Por lo menos los escritores oficiales dentro de la revista. Pero se les da la oportunidad y eso nos ha habilitado también la plataforma de poder extendernos mucho más y cruzar esas fronteras de Guatemala, ya que como mencioné al principio, pues hemos tenido escritores de Colombia, escritores de México, de España, de Cuba, y de otras partes del mundo donde ellos mismos en sus redes sociales pues van compartiendo la revista porque pues, ellos salieron publicados dentro de ella, se lo comparten a sus familiares y por lo tanto luego otros escritores nos vuelven a escribir de esos diferentes países dándonos a conocer el deseo de poder publicar y nosotros al momento de darle las puertas abiertas pues muchos se quedan agradecidos, muchos refieren a la revista y ese es el objetivo. Al final, como te mencionaba, pues la revista es gratuita, se les da el espacio gratuito. Los costos de la revista nosotros los sacamos con los patrocinadores y los que publican la publicidad dentro de la revista. Son restaurantes, centros de venta de ropa, servicios profesionales y entre otros, de aquí específicamente de Guatemala.
Muy interesante labor la que desarrollan en la revista, de verdad que ejemplar, muy interesante. Ya llegando al final de esta grata conversación, Roberto, ¿algún mensaje final que le quieras transmitir a las personas que estén viendo Contacto Global en este momento? Bueno, el consejo que les doy es que puedan seguir sus sueños. A veces hay ciertos proyectos que cuestan bastante emprenderlos porque no es nada fácil. Dando brevemente, pues, lo de la revista, pues, empezar con un proyecto de la revista, que las personas confiaran en nosotros, pues, fue un poquito complicado. Aprovechando, pues, quiero agradecer a Elder Pineda, que fue el fotógrafo dentro de la revista, que fue que inició con nosotros confiando plenamente, a Carlos Martínez, que es un doctor en antropología, que también fue uno de los primeros escritores, a la licenciada Wendy Gramajo, al licenciado Jonathan Rodas, José Guzmán, Kevin Rodas, a Edgar Vázquez, que fueron los primeros escritores dentro de la revista, y sin ellos no hubiera podido seguir con ese proyecto, ya que los primeros meses fue como un proyecto piloto para ver si se podía, porque que alguien pueda adquirir y comprar un espacio publicitario y dar su dinero a algo que está comenzando, pues es un poquito complicado. Pero poder motivar a todos, ¿verdad? Poder seguir sus sueños, a poder tener que todo proyecto no es pequeño. El pequeño es el pensamiento que uno pueda tener al decir que no se va a lograr. Y poder motivarlos a que sigan leyendo. A veces, lastimosamente, dentro de nuestro entorno se nos trata de obligar a leer cierta lectura, porque aparentemente es la lectura idónea para nuestro conocimiento, pero considero que toda lectura es positiva, no importa el ámbito de la lectura que se pueda dar. Las novelas históricas, las novelas de amor, todo va adquiriendo, tal vez no conocimiento, pero sí un hábito, que eso nos puede ayudar a cierto ámbito, a nuestro ámbito académico, que el hábito de la lectura pues es bastante esencial. Cuando miremos, agarramos un libro, terminamos un libro al mes, y luego a las 2 semanas, luego a la semana, y luego la retención de lectura es bastante más accesible. Y también motivar a todos los que miran, van a ver el programa, pues que sigan leyendo, adquiriendo conocimiento y leyendo todo lo que les gusta, que al final ese conocimiento se queda con nosotros y nadie nos lo puede arrebatar. Y a ustedes también un agradecimiento por el espacio que me brindaron, y un gran abrazo fraternal desde Guatemala. Muchísimas gracias, Roberto. Roberto, recuérdanos una vez más tus redes sociales, por favor. Claro, nos pueden buscar por Facebook, Instagram y Twitter como Revista The Reading, o @Revista The Reading en cualquier red social, y también, o lo pueden colocar en Google como Revista The Reading. Ahí les va a aparecer también ciertas ediciones de la revista, ciertas portadas, que son guatemaltecos destacados que salen en la portada, y en nuestra página web, que es revistathereading.weebly.com. Bueno, queridos amigos, nos ha acompañado Roberto Ovalle desde Guatemala, director de esta interesantísima revista de la que hemos hablado la noche de hoy de manera bien interesante. A modo de conclusión, quiero expresar lo siguiente. Personas como Roberto y todo su equipo de trabajo aportan un valor gigante a la cultura social a través del rescate de temas muy valiosos, pero no solo del rescate, sino de la interpretación, del desarrollo, del planteamiento de temas muy plurales. Ciertamente, en el mundo digital del siglo XXI se dan estas maravillosas oportunidades de llevar conocimientos y nuevas experiencias a todas las personas, de manera tal que este tipo de proyectos, que son revistas digitales, medios de comunicación, fomentan el estudio, fomentan la lectura y, muy importante, le suman a la conciencia del ser ese valor fundamental que solo el conocimiento le puede dar. De manera tal que personas como Roberto, a través de su maravilloso trabajo, enriquecen a la sociedad. Mis queridos amigos de Contacto Global, ha sido todo por este programa. Será hasta un próximo Contacto Global. Muy buenas noches, Roberto, desde Guatemala. Muchas gracias, bendiciones, feliz noche. Feliz noche, hasta un próximo Contacto Global, queridos amigos. Buenas noches.